A la palabra y vamos a leer una porción que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 35. Y dice así, Juan 1:35, ahí iniciamos. Reina Valera vamos a leer, sí, para que no se me pierda. Luego cuando utilizo otras versiones es porque me atrae mucho la forma en que el traductor nos dice algo, y es cuando cambio ahí un poquito de versión. Pero bueno, Reina Valera, Juan 1:35, y dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando hacia Jesús que andaba por ahí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volteándose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? ¿Qué es lo que buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Y le dice: ¿dónde moras? En palabras del barrio donde yo crecí, decía: ¿dónde cantoneas? Y les dijo: venid y ver. O sea, vengan y vean. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. O sea, ya era tardecito. Usted tiene que saber que el horario hebreo, el día empieza a las 6 de la tarde. Entonces la hora 10:00, pues ya era muy tarde. De las 6 a las 7 es la hora primera, 7 a 8 hora segunda, así que échele cuentas. Y se quedaron ahí con él, hora 10:00. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Vaya, Andrés era uno de esos que se fueron y se tuvieron que quedar ahí con el Señor. Y llega Andrés y dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Lo digo así porque debió haber sido muy emocionante. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra en arameo y griego. Y ahí le presenta Andrés a su hermano Pedro. Ahí vamos a dejarlo. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción, porque sabemos que en toda y cada una de tus escrituras, de tus porciones de la escritura, podemos encontrar enseñanza, podemos encontrar algo que nos va a hacer crecer en nuestro interior, que nos va a hacer crecer más en ti. Permite, Señor, que esta enseñanza que el día de hoy derramas en este lugar pueda ser guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo, Señor, que la podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ciertamente el contexto de esta porción que acabamos de leer es cuando el Señor estaba iniciando su ministerio. Aún mucha gente no le conocía. Esos dos discípulos estaban con Juan el Bautista. Juan, el que inicia por ahí hablando en el versículo 35, se refiere a Juan el Bautista. Él tenía discípulos que ya seguían a Juan, porque él estaba preparando el camino para la venida del Señor, para el inicio del ministerio. Y cuando ellos escucharon que pasó Jesús y lo reconocieron como el Cordero de Dios, inmediatamente se dieron cuenta que era a quien tenían que seguir. Era a quien tenían que seguir. Inmediatamente se fueron con él, ciertamente lo acompañaron, y ya la escritura no lo define, no lo describe, pero debió haber sido una noche, una madrugada de muchísima palabra, de muchísima enseñanza, de revelación sobre todo.
Entonces ellos llegaron entusiasmados, llegaron emocionados y llegaron presentándole al Señor, llegaron evangelizando, vamos a entenderlo en términos modernos, llegaron presentándole a Cristo, nada más y nada menos que a Simón Pedro. O sea, ellos llegaron ahí a predicarle a Pedro, a evangelizarlo, a presentarle a Cristo. Eso es lo que usted hace cuando llega con una persona inconversa y usted llega y le presenta a Jesús. Eso es lo que usted hace. Les mira, he encontrado al Mesías, que en traducción es el Cristo. Así que el pasaje en el que hoy me quiero basar para esta enseñanza, vamos a enfocarnos al versículo 41. Juan 1:41, si me lo pones ahí otra vez, hijo. Y dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Cuando usted escucha hablar de Jesús y que escucha hablar de Jesús el Cristo o Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús, no se confunda. No es que sea el apellido, no es que se llame Jesús y el apellido sea Cristo. Cuando hablamos de Jesús como el Cristo, o que le decimos Jesucristo, es porque la traducción en hebreo es el Mesías. Por eso en el verso 41, yo puedo notar la emoción de Andrés cuando va con Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Cristo. Mesías significa Cristo. Y usted debe de saber que en los evangelios, en el Nuevo Testamento, la palabra Cristo aparece más de 500 veces. Más de 500 veces. Eso quiere decir que es una palabra importante. Ciertamente la estamos escuchando en el griego, pero lo que usted está escuchando acá en el Nuevo Testamento en griego como Cristo, usted la escucha en muchísimas más ocasiones en el Antiguo Testamento, pero la escucha desde el punto de vista o de la traducción hebrea que significa Mesías. Todas las veces que usted lee en el Antiguo Testamento y que aparece Mesías, es el equivalente o es igual a el Cristo en el Nuevo Testamento. Usted tiene que saber que todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura, pero en esta ocasión que le hablo del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta la llegada de Cristo, está profetizado, está hablado y se espera en toda la Escritura la venida del Mesías. Así dice en el Antiguo Testamento. Todos están esperando la venida del Mesías. Y si usted no entiende qué significa tener esa esperanza en recibir al Mesías, pues no vamos a tener un conocimiento completo de Dios y de lo que la Escritura nos quiere decir. Se tiene que cumplir ese propósito del Señor. Y usted sabe que hay muchísimas profecías y hay muchísima escritura que nos hablan de esa venida del Mesías. Vuelvo a repetirle, todo el Antiguo Testamento nos habla mucho de esta persona, de este Mesías. Y nos dice que está por venir, está por llegar. Todo este Antiguo Testamento se anticipa a la llegada de Cristo y se anticipa hablando del Mesías. Desde Génesis 15 empieza esta profecía del Mesías. En Génesis 15 usted debe de recordar la escritura. Génesis 3:15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. O sea, ¿quién la va a herir en la cabeza? La simiente de la mujer. Mucha gente a veces no lo entiende, pero piensan que es la mujer. No, es la simiente de la mujer, la semilla de la mujer. Y en este caso está hablando del Mesías, está hablando del Cristo. Ahora aquí es una parte bien interesante porque nos está hablando de la simiente de la mujer. Normalmente la Escritura hace mucha referencia
cuando se refiere a simiente, se refiere a la semilla del hombre, porque normalmente el hombre es el que pone la semilla. La mujer recibe esa semilla y es cuando empieza la multiplicación y empieza el milagro de la vida. En este versículo dice que es la simiente, la semilla de la mujer, porque usted tiene que saber que en el nacimiento del Mesías no hay una simiente humana, no hay una simiente de un hombre. Es la mujer, la semilla de la mujer, que es fecundada por el Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos habla de una mujer que tiene un hijo, que es el Mesías, pero es una mujer virgen, que no ha conocido varón. En este versículo de Génesis nos habla de la simiente de la mujer, de la semilla de la mujer. Sí, es muy interesante. Este Mesías va a venir a través de esa simiente de la mujer. Usted sabe que Cristo viene de la simiente de Dios, que es del Espíritu Santo, y eso es lo que lo convierte en Dios mismo, pero es la simiente, la semilla de la mujer, y es lo que lo hace convertirse en el Hijo del Hombre. Usted ha escuchado eso, y él en muchísimas ocasiones se refiere a una parte y se refiere a la otra. Se presenta también como Dios, pero también se presenta como Hijo del Hombre. Él tiene esas dos naturalezas, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Todo en el Antiguo Testamento se refiere a la venida de ese Mesías. Inclusive cuando usted lee acerca de los sacrificios o del sistema de sacrificios que se estableció en el Antiguo Testamento, mucho tiene que ver con la venida de ese Mesías, porque el Mesías tenía que ser sacrificado por medio de ese sistema de sacrificios o en una equivalencia. Es sumamente bello e importante que el Señor no se le escapa ni un solo detalle. También está establecido todo un régimen de fiestas, que son las fiestas no judías, sino fiestas de Dios. Y todas esas fiestas de Dios tienen un significado relacionado al Mesías. No nos vamos a meter en ese detalle en este momento, pero se lo comento para que podamos entender cómo desde el Antiguo Testamento nos viene hablando de ese Mesías. Dios establece promesa a Israel, y esa promesa se va a cumplir por medio del Mesías. Podemos ver inclusive en las Escrituras oraciones, podemos ver salmos hablando de esa esperanza mesiánica, de esa promesa del Mesías. Todo está anticipado a la venida de Cristo. Es una esperanza mesiánica, todo lo que habría de venir con Cristo mismo. Así que cuando en este pasaje nos dice, hemos hallado al Mesías, todo esto que le expliqué es para que podamos entender la emoción de Andrés, de los discípulos, de ir y decirle, todo lo que hemos leído, todo lo que vimos en la escuela, por decirlo de alguna manera, todo lo que nos enseñaron, ya lo encontramos. Ahí está el Mesías, Él es. De ahí viene la emoción que tenía Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Todas las promesas que hemos leído, todo lo que hemos esperado, aquí viene a cristalizarse con el Mesías, con Cristo en el griego. Así que cuando menciona, vuelvo a repetirle, en el Antiguo Testamento Mesías, pues estamos hablando de Cristo. Y Cristo significa también ungido, y este Cristo y este ungido tiene que venir a través del linaje de David. Esta es una promesa que también está en las Escrituras, donde el Señor nos habla de que tiene que venir el Mesías desde el linaje de David. Y mire, como le digo que el Señor se encarga de todos los detalles. Usted sabe que cuando hablamos de linajes en el Antiguo Testamento, pues es muy aburrido. Y que este engendró a aquel, y que tuvo 3 hijos, y nos enteramos de todo el chisme de la vecindad y al último no entendemos nada.
No sabemos quién era quién se casó con cuál, cuántos hijos tuvo, dónde los tuvo, que si en el IMSS, que si no, ya no entendemos nada. ¿Dónde parió? Ya no supimos nada. Es muy aburrido. Pero mire, es tan interesante porque para el Señor usted sabe que tenemos un Dios generacional. Él no se encarga únicamente de usted. Él ya está viendo para adelante todas sus próximas generaciones. Por eso es muy importante que usted esté bien firme y establecido, porque usted tiene que transmitir eso a sus hijos y sus hijos a sus hijos y los hijos de sus hijos. Ahora, si usted dice, bueno, es que mis hijos ya están grandes, ya no puedo hacer más. No, sí puede, porque tiene que ahora que encargarse de los nietos. Si usted no pudo hacer nada o no conocía aún del Señor y ya no siente o siente más bien que ya no puede hacer nada con los hijos, bueno, pues con los nietos. Y si dice, bueno, es que no tengo ni nietos, alguien debe de haber a quien usted pueda compartir y enseñarle del Señor. Ahora vuelvo a repetirle, cuando nosotros leemos de estos linajes es sumamente aburrido. En el templo de Jerusalén, en la época de Jesús, ahí en el templo estaba toda la información de todos los linajes de las 12 tribus. Vaya, si usted quería sacar un acta de nacimiento, usted iba al templo. Se conectaba ahí sinagoga.com/acta de nacimiento y ahí le salía todo el linaje. Usted iba ahí al templo y ahí encontraba el linaje y sabía de qué tribu era y desde quién había sido su papá, su abuelo, desde Moisés, ¿verdad? Y usted ahí conocía todo el linaje. Pero sucede algo bien interesante, que en el año 70 aproximadamente, después de Cristo, había por ahí, andaba rondando un general romano de nombre Tito, que se le ocurrió la puntada de destruir el templo de Jerusalén. Y lo destruyó y lo quemó. Entonces ahí en la destrucción y en la quema del templo, pues se perdieron todos los archivos. No quedó nada. Pero el Señor es tan bello que los únicos registros que se mantuvieron y que actualmente se mantienen y los podemos encontrar en las Escrituras son los registros de la descendencia de Jesús. Y esto viene a colación de lo que le decía, la promesa del Mesías viene por medio del reinado del rey David. Entonces tenemos que seguir la genealogía, tenemos que seguir todo el árbol genealógico de David y nos damos cuenta, según lo que nos dice Mateo capítulo 1, que José es descendiente del rey David. Pero no solo eso, sino que también en Lucas capítulo 3 podemos ver toda la genealogía, la descendencia de María y nos damos cuenta que también ella es descendiente de David. Vaya, el Señor que se ocupa de los detalles, se ocupó de que tanto de José como de María, los dos tuvieran descendencia de David, para que cuando viesen a Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, no hubiese ninguna duda de que es descendiente del rey David. En otras palabras, se aseguró de que no quede huella, que no quede huella que Jesús viene del linaje de David. ¿A qué le sonó la canción? Así es el Señor, está en todos los detalles. Así que el Señor también andaba ahí de casamentero. Dijo, ella es de la descendencia de David, este también es de la descendencia de David. Vamos a unirlos y de ese matrimonio surge, o ya conocemos la historia a detalle, y ahí se establece la vida de Jesús ahí con ellos. Así que de ambas partes podemos llegar al linaje de David. Todo queda satisfactoriamente cubierto a los ojos de un sacerdote judío, de un fariseo. Está cubierto por todos los flancos. Así que esa también es parte de la hermosura de que Andrés llegue y le dice a Simón, lo hemos encontrado, ya lo encontré.
¿Y a quién han encontrado? Pues al ungido, ya lo sabemos. Hemos estado dando vueltas en este concepto. En la Biblia, cuando usted habla de unción, la unción se recibe o la reciben únicamente 3 categorías en el Antiguo Testamento. Y es sobre lo que me quiero enfocar en esta segunda parte del mensaje. Y esas 3 categorías para ungir a alguien en el Antiguo Testamento es: la primera, se ungía a los profetas. Los profetas era gente o es gente que son el periódico de Dios, son el portavoz, el vocero de Dios. Un profeta es aquella persona que recibe información del Señor y que la transmite hacia los demás y se convierte en un vínculo, se convierte en un puente para poder pasar la información de Dios a la demás gente. Eso es lo que viene a ser un profeta. Ahora, en la actualidad está un tanto distorsionado el concepto de profeta, porque realmente lo que debe de hablar un profeta es información directa de Dios. No me voy a meter muy a fondo con esto, pero déjeme le digo nada más este detalle. Normalmente la información de un profeta es cuando Dios nos habla para dar dirección, para mostrarnos algo, para decirnos aguas o para decirnos vas mal, enderézate, tienes que irte por este lado. Normalmente esa es la palabra que debemos de recibir de un profeta. Si usted conoce a un profeta que le diga, no, vas bien, todo está bien, excelente, eres un campeón, te van a hacer rico, te vas a sacar la lotería, te van a regalar una camioneta, eso no es profecía que venga de Dios. No quiere decir que no haya profecía personal, pero normalmente la profecía, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, era para darle dirección al pueblo de Dios. Un ejemplo que a mí me encanta es cuando Jesús mismo le dice a Pedro, Pedro, los han pedido para zarandearlos, como a trigo, ¿sí ha visto? Los zarandean. Y no le dice, pero vas a ser vencedor y vas a... No, le dice, ya estoy orando para que tu fe no falle, no falte. Es muy diferente, ¿verdad? Lo que escuchamos ahora de los supuestos profetas. Pero a un profeta se le unge. Otra figura más que se ungía y se unge de acuerdo al Antiguo Testamento son los sacerdotes. El sacerdote es esa persona que se convierte en un representante de nosotros los hombres ante Dios, no para comunicarnos algo, sino para estar delante de Él, sobre todo y principalmente intercediendo para pedir el favor de Dios y también para hacer las manos, los pies, la boca para la demás gente, para poder ser ese vínculo, ese contacto de los hombres hacia Dios y de Dios hacia los hombres. Ahora, dentro de la categoría de sacerdotes había los sacerdotes en general y había algo que se llamaba los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote era otra categoría más. Que el sumo sacerdote, ellos se iban preparando durante todo un año, se iban rotando, por decirlo así, para poderlo entender mejor, y se preparaban durante todo un año para poder ellos entrar al lugar santísimo, a la presencia misma del Señor y poder interceder por el pueblo. Cuando ellos no estaban totalmente limpios o que habían estado en contacto con el pecado, era muy peligroso entrar hasta ese lugar porque perdían la vida. Tenemos que recordar que la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si ellos no iban purificados y entraban al lugar santísimo, caían muertos en ese mismo lugar. En sus vestimentas tenían que usar campanitas para que cuando iban moviéndose se oyesen las campanitas. Había gente afuera con una cuerda. Es real, no es broma. Y si de pronto pasaba un tiempo y ya no escuchaban las campanitas, sabían que era tiempo de jalar. Entonces jalaban la cuerda y sacaban al sacerdote que había caído fulminado. Entonces esos eran los sacerdotes. Y la tercera figura que tenía que ser ungido eran los reyes. Porque desde tiempos antiguos se entendía
que un gobernante era puesto por Dios y también era quitado por Dios. Y para que un gobernante pudiera gobernar de acuerdo a los preceptos de Dios y de acuerdo a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, tenía que ser ungido por parte de Dios, cosa que ya no sucede en la actualidad. Entonces esas son las tres figuras que se tenían que ungir en el Antiguo Testamento: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Cuando el Mesías vendría, este Mesías del que nos habla el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento es el Cristo, tenía que ser ungido para los tres roles, para los tres papeles. Por eso, cuando el Señor es bautizado, como nos lo muestra en Mateo 3:16, es bautizado por el Espíritu Santo, es bautizado en agua y después el Espíritu Santo, se abren los cielos y se escucha una voz después de que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús mismo fue ungido por Dios para llevar a cabo estos tres roles. Cuando el cielo se abre, Jesús es ungido directamente por el Espíritu Santo. Así que cuando usted escuche el nombre de Jesús, cuando usted escuche Jesucristo o Jesús el Cristo, estamos hablando de el Mesías, estamos hablando de el ungido. Como le decía ahorita, no quiere decir que Jesús Cristo sea el apellido de Jesús, no. Es Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. De Él es quien estamos hablando. Y vamos un poquito más a detalle acerca de estos tres puntos, porque quiero mostrarle cómo es que el Señor fue ungido en cada uno de ellos. Y el primer punto dijimos que era como profeta. Jesús fue ungido como profeta. Significa, esto nos habla y nos dice y significa que Jesús habla la palabra de Dios. Jesús es el vocero, Jesús es el que transmite, Jesús es el que nos da dirección sobre el futuro, es el que nos enseña y nos muestra los planes de Dios para su gente. Él es el profeta, Él es ungido como profeta. Por eso, Él mismo hablaba con mucha autoridad. Otros profetas decían: así dice el Señor. Otros profetas, si usted los ve ahí en el Antiguo Testamento, dicen: así me muestra el Señor, así dice el Señor, les hablo de parte del Señor. Mientras que en el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús que dice: yo les digo, yo les hablo. Yo estuve ahí, hace unos días veíamos, yo fui antes, desde antes de Abraham, les decía. Está hablando en primera persona, porque se está refiriendo a Él mismo. Ya ni siquiera es un vocero, sino que es Dios mismo hablándonos a nosotros. Entonces, Dios mismo asume el papel de profeta para nuestra vida. Los profetas tratan de articular lo que Dios les dice, mientras que Jesús nos habla con toda autoridad. Por eso en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era como Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. También en Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Jesús Cristo, o el Jesús el Cristo, en su rol de profeta, es quien lleva la palabra de Dios y es quien tiene la última palabra. Como lo hemos visto en otras ocasiones, Él nos habla con la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios. Número 2, Él también fue ungido como sacerdote. Mire lo que dice Pablo en el Señor a través de Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo,
hombre. Acabamos de ver que un sacerdote era ese mediador con Dios. Ahora por medio de Cristo, Cristo mismo es nuestro mediador. Él se convierte en esa persona justa, adecuada para interceder por nosotros. Y dice ahí mismo en Hebreos 2:17, perdón, no ahí mismo porque vimos Timoteo. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente fue ungido como sacerdote para ser mediador, sino que además es el sumo sacerdote. Es el que va directamente y él en persona está en la presencia de Dios. Directamente en esa perfección. Está en la presencia de Dios. Es la persona justa para ser mediador entre los hombres y Dios. Usted sabe que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Pero Él tuvo que enviar a su Hijo, que es Él mismo, para poder entender lo que nosotros sentimos, la manera en que nosotros vivimos, sufrimos, vemos las cosas, vemos las situaciones, y también para entender nuestros sufrimientos. Entonces eso lo convierte a Él en el perfecto mediador, porque tiene la parte de Dios. Él conoce y sabe todo lo que debe de ser, cómo tiene que ser, y lo que Él exige para nosotros, pero conoce la contraparte desde la parte humana y entiende perfectamente nuestros dolores, nuestras situaciones, nuestras carencias. Entonces, por un lado, Él puede exigirnos, pero por el otro lado dice, caray, pues sí le estoy exigiendo, pero ya vi que tengo que ser más misericordioso. O vamos a tener que dar otra oportunidad más. O voy a volver a ponerles el examen, que hagan extraordinario. Porque es el mediador perfecto. Es el mediador perfecto. Por eso el Señor también nos habla y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También decíamos que es el sumo sacerdote. Es el más importante de los sacerdotes. Es el que se establece para ir a la presencia de Dios. Así nos habla en Hebreos 4 del 14 al 16. Ahí se lo dejo de tarea para que usted también lo lea. Y no solo eso, sino que hablando de sacerdotes, también en Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué lo dice de esta manera el autor de Hebreos? Porque para mucha gente del pueblo de Israel, del pueblo judío, si no era un heredero del linaje de los sacerdotes, no era considerado o no podía ser sacerdote. Pero cuando nosotros hablamos, y aquí Pablo nos lo muestra y dice, sumo sacerdote, sí, no por herencia, sino porque es del orden, se me fue la palabra, discúlpeme, es del orden de Melquisedec. Usted conoce quién era Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote del Altísimo que sale al encuentro de Abraham, que le da pan, le da vino y le da bendición a Abraham. Eso es lo que el Señor hace por nosotros, nos da pan, nos da vino y nos da bendición. Y es ordenado, es establecido como sumo sacerdote. Y no solo eso, si leemos un poquito más acerca de lo que se refiere el autor de Hebreos, nos habla de que hay más aún acerca de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice, y no les puedo explicar más, porque después se me van a hacer bolas, ¿verdad? En otras palabras, porque todavía no están preparados para entender todo esto. Pero todavía hay mucho más, así que tenemos que estar contentos y tenemos que estar emocionados de tener un sumo sacerdote como Jesucristo. Número 3. La tercera área en la que fue ungido es en el área de rey. Y aquí no hay mucho más que decir,
pero podemos entender cómo a los reyes se les ungía y quisiera darles el ejemplo de David, cómo él fue escogido y fue ungido. Inclusive se le ungió y él no subió al reino inmediatamente, sino tiempo después, pero ellos tenían que ser ungidos. Ahora, para entender este reinado de nuestro Señor Jesucristo, únicamente tenemos que voltear a ver Apocalipsis 19:16. Y estamos hablando aquí de la segunda venida de nuestro Señor, donde Él mismo se va a presentar y dice Apocalipsis 19:16, en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente esto, sino en Apocalipsis 11:15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías, de su ungido, y el reinado por los siglos de los siglos. Efesios 1:10 también nos dice: y el plan es el siguiente. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también, caray, permítame, se me fue. ¿Sí está ahí el versículo? Amén. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Así es, perdón. Así que cada uno de estos títulos, profeta, ¿qué otro dijimos? Sacerdote y rey. Todos y cada uno de estos títulos le pertenecen a Jesucristo. Estamos hablando de ese Jesucristo que es el Mesías, que es el Cristo, que es el ungido. Cuando alguien rechaza a Cristo, está rechazando al ungido de Dios. Al ungido de Dios. Y esto es grave. Está rechazando al ungido de Dios. Y no solamente cuando usted rechaza, y lo digo de manera genérica, no porque usted, yo sé que aquí no, pero cuando alguien rechaza a Cristo, pierde la pertenencia de Dios. Pierde esa pertenencia a poderle decir Señor a Dios. Donde Dios no es su Señor, donde Dios no es su Salvador. Por lo tanto, no puede recibir al ungido. Cuando usted sí recibe al ungido, usted permite que Dios empiece a operar en su vida. Usted permite que Dios esté metido ahí en su vida, esté metido ahí con usted, y usted no va a hacer las cosas solo, sino que el Señor va a estar de su lado. El Señor va a trabajar con usted. Y usted se debe estar preguntando, bueno, ¿y cómo obtengo a este ungido? ¿Cómo puedo yo recibir esa unción del ungido? Pues así su presencia, su palabra, su autoridad nos puede conectar con el cielo y vamos a permitir que Él gobierne nuestra vida. Hay algo bien interesante. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así lo declara Pablo. ¿A qué me refiero con esto? Usted, como le decía, muchos nos podemos preguntar, ¿cómo obtengo a este ungido? Esta es la respuesta. Gálatas 2:20 es la respuesta. Gálatas 2:20. ¿Qué quiere decir? Fíjese, se lo voy a decir así. Tenemos que entender que el Cristo es el ungido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, póngame otra vez Gálatas 2:20. Vamos a cambiar una sola palabra. Y dice: con el ungido estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el ungido en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del ungido, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Cristo es igual a Mesías, Mesías igual a ungido, y ungido quiere decir que es profeta, sacerdote y rey, todo esto está unido en Cristo. Y si yo recibo el ungido en mi vida, yo también soy ungido con estas tres situaciones: como profeta, como sacerdote y como rey. Por eso la Escritura nos habla de que Él quiere un pueblo de reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos que ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Y que además, si conocemos de la palabra de Dios y hablamos de la palabra de Dios, también nos convertimos en profetas. También podemos hablar profecía, porque la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios se establece. Si somos sacerdotes, reyes y hablamos con la palabra de Dios, también estamos unidos, juntamente crucificados en Cristo Jesús, en el ungido de Jehová. Porque tenemos que permitir que esa unción de Cristo fluya a través de nosotros para poder nosotros bendecir a alguien más. No podemos limitarnos únicamente a lo físico, no podemos limitarnos únicamente a lo que vemos, sino que cuando nosotros permitimos que el ungido viva en nosotros, cuando nosotros permitimos que Él fluya a través de nosotros, nosotros vamos a estar siendo ese vehículo para poder establecer profecía, para poder ser sacerdotes y para poder vivir en un reinado en el Señor. Así que, como dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo esto usted lo va a recibir, todo esto usted lo va a vivir si usted empieza a tener una vida en fe. Si usted empieza a caminar por fe, a vivir por fe, a ser constante en todo lo que hace, a buscar constantemente del Señor. El Señor quiere una relación. ¿Cómo establece usted una relación en lo físico? Platicando, saliendo. Cuando usted, cuando yo, cuando todos nosotros los que ya tenemos pareja, estamos casados, empezamos a conocer una persona, le dedicaba tiempo, ¿sí o no? Iban al cine, bueno, quiero yo pensar. Salían a cenar, salían a caminar, salían a platicar, no se despegaban del teléfono. Y eso que para algunos de nosotros todavía no había celular. Y no, marca tú, no, marca. ¿Qué pasó? No, es que quería oír tu voz. ¿Sí o no? El Señor lo que nos pide es tener una relación con nosotros. Si nosotros no tenemos esa relación, si nosotros no estamos permitiendo que el Señor fluya a través de nosotros, porque no queremos ser crucificados en Cristo, no queremos dejar nuestra vida en lo físico, en la carne, en nuestras pasiones, no vamos a estar crucificados junto con Cristo. Así que el reto del día de hoy, el reto para el resto de nuestra vida, es que podamos ser crucificados en Cristo, que podamos morir a nosotros mismos y permitir que Jesús, que el Cristo, el Mesías, el ungido, empiece a fluir a través de mí para poder traer profecía, para poder ser un sacerdote, para poder establecer reino de Dios en cualquier lugar donde usted se plante, donde usted se pare. Así que el reto del día de hoy es que usted crezca cada día más en esa relación con el Señor y que permita que su carne, que su vida sea crucificada junto con Cristo, para ahora tener una vida en gloria, en la perfección, de acuerdo a ese sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que póngase de pie, que hoy tenemos también una sorpresa
¿Y tenemos? Bueno, y me acaban de decir que la sorpresa se pospone. Pero tenemos Santa Cena, también ahí hay sorpresa. ¿Cómo no? Usted tiene que saber que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a fluir a través de la unción del Señor. Todos y cada uno de nosotros hemos sido ungidos para poder cumplir y llevar a cabo la gran comisión y poder también establecer el reino de Dios de acuerdo a Isaías 61. Llevar la palabra del Señor, dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, abrir cárceles y llevar a todos a esa sanidad, a esa salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque sabemos que en todo momento tú has estado ahí para cada uno de nosotros. Porque nos permites entender, Señor, que no hay nada mejor que permitir que tú puedas meter tu mano poderosa en nuestra vida, que nos puedas ayudar a ser instrumento tuyo, a que tú puedas fluir a través de nosotros, que utilices nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca para declarar tu palabra, que podamos llevar bendición a más gente. Y te damos gracias, Señor, porque al estar unidos a ti, Señor Jesucristo, somos ungidos en ese poder de Dios. Así que te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a ponernos a cuentas, porque cuando nosotros tomamos la Santa Cena, todos los días tenemos que estar a cuentas, amén. Pero bueno, ya estamos todos aquí, vamos a ponernos a cuentas y vamos a orar para que el Espíritu de Dios, como dice el Salmo 139, saque de lo profundo, saque a la luz aquello que ofende al Señor. Venga y traiga a nuestra memoria aquellas situaciones, aquellas circunstancias, aquellas palabras que han constituido pecado y ofensa delante del Padre. Señor, en esta hora te pedimos que vengas y traigas, Señor, a nuestra mente esas circunstancias, esas palabras, esos actos, esos pensamientos que en algún momento, Señor, hemos tenido y están ahí ocultos, que no nos acordamos o que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Sácalos a la luz, Señor, para que podamos ponerlos delante de ti, vengamos arrepentidos a pedirte perdón, recibamos tu perdón, Señor, y podamos caminar en tus caminos. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos, Señor, dándote primeramente gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Te pedimos, Padre de la gloria, que saques a la luz aquello que te estorba, aquello que te ofende. Y venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, pidiéndote perdón. Si tenemos alguna situación en contra de algún hermano, de alguna persona, Señor, venimos a pedirte perdón y a pedirte también que nos permitas restituir el daño que hemos hecho. Señor, que la legalidad del nombre que está por encima de todo nombre no tenga estorbo, no tenga, Señor, nada que estorbe para poder, Señor, estar delante de ti. Dios eterno, en el nombre de Jesús recibimos tu perdón y te damos gracias porque abogado tenemos delante del trono a Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
tiene sus elementos. Sí. Dice la Escritura que el Señor tomó el pan y dijo unas palabras similares a estas y dijo: este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron el maná y ahora son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Tome de este pan. Y dice la Escritura en Hebreos: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero nos dice en Primera de Juan: si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tome el vino, por favor. Porque todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese.